Esta comparación no es cualquiera, esta comparación va a estar muy interesante. Son dos máquinas que por precio están más o menos ahí, pero por características tienen muchas diferencias. Dos máquinas importantes, creo yo, en el mercado que vinieron y dijeron: hey, este es mi puesto y aquí me voy a quedar. Por un lado tenemos la VGR 001, característica principal que llega hasta 9000 revoluciones con 21 velocidades. Por acá tenemos la Meisho M8F, característica principal que es Meisho. Quien no tiene todavía hoy en día una máquina Meisho, sea cualquiera que sea, la gente no sabe lo que te estás perdiendo. Yo no estoy haciendo publicidad, nada de eso, pero es que todos confirman lo bueno que son estas máquinas. Comenzamos rápido con un punto muy importante, que es la base de carga. Vean aquí la base de carga. Ambas bases de carga son de plástico, por cuanto parezca esta de aquí que sea de metal, es plástico, ok. Simplemente que, claro, el acabado es mejor, hay como que un poquito más de dedicación, y en forma estética, en cuanto a diseño, se ve pues mucho mejor. A mí me gusta más esto. De todas maneras, su función la cumplen ambas, ok. Es el motivo principal, y de una manera pues muy bien. Si hay algo que tiene la VGR es que es a través de pines, y a través de pines resulta un poquito mejor. Pines por aquí, USB-C por esta parte. De todas maneras, el de acá es muy bien hecho, ok, es bien hecho. Es el mismo cargador que entra aquí con esta parte de aquí, así que punto muy bueno para todas dos. Sí me hubiese gustado solamente que este sea un poquito más de peso, porque la máquina al ser completamente de metal, solamente esta parte de aquí es plástico, pero hubiese querido que tenga un poquito más de peso. No se cae nada, pero son detalles. Ok, pasamos a las máquinas, y lo primero que vemos es que tienen una ergonomía pues muy similar estas máquinas, que parece que las Meisho fueran más grandes, pero digamos que son del mismo tamaño, como pueden ver aquí. Son del mismo tamaño. Son máquinas que tienen la parte de aquí arriba, esta parte gordita la hace ser un poco más incómoda a lo que es la 001, y la parte de acá es completamente delgada. Por eso es que con esta máquina, por cuanto sea un poquito más larga de las versiones normales tipo Wall, no me resulta incómoda, pues porque la parte de aquí pues es bien angosta. Esta parte de aquí de momento no me da ningún problema que tenga esta parte de aquí un poquito más larga. Tengo la ergonomía mejor en esta máquina que esta de aquí, así que en ergonomía la M8F es mejor. Pasamos a las cuchillas, y aquí siempre en las cuchillas va a ser algo como que, ¿sabes qué? A mí me gustan las cuchillas planas, finas, y otra gente dirá: a mí me gusta la cuchilla híbrida. En este caso, mi gente, el punto es para Meisho, porque el 90% elige las cuchillas híbridas. Y casualidad que todos van por las cuchillas Meisho o JRL, ¿no? Que en este caso son las mismas, una de las mejores cuchillas que hay. Digo una de las mejores, no estoy diciendo la mejor, no confundan las cosas. Para mí simplemente son cuchillas diferentes, ¿ok? Yo le doy el punto a la Meisho por la cantidad de gente que compra esta cuchilla. Si esta cuchilla la vendieran sola, no creo que tenga las mismas ventas que la Meisho, así que el punto es para la Meisho. La cuchilla aquí está bien, pero sé que mucha gente, esta cuchilla que la ven, que tienen esta máquina, le cambian la cuchilla por una Meisho. Vamos a la palanquita, y aquí, mi gente, punto para Meisho antes de comenzar a hablar, porque ya saben, funciona bien. Esta tiene 5 posiciones que en funcionar funciona, pero que tiene la Meisho, escuchen la suavidad. Ok, pues ya saben, esta siempre lo he dicho yo, de las mejores palanquitas que hay en cuanto a posiciones, apertura de la cuchilla y funcionalidad. Las Meisho se llevan los puntos siempre, así que punto para la Meisho. Materiales de construcción, pues digamos que aquí el punto va para las dos, o sea, o punto para las dos o punto para ninguna. Bueno, en este caso punto para las dos, porque son de muy buenos materiales todas dos, ok. Esta de aquí no he encontrado cómo desarmarla, pues no le encuentro tornillo por ningún lado. Y acá yo sé ya lo que es Meisho, hasta la más barata, que es la Meisho M10, si la desarmas vas a ver que es una locura. En mi canal tengo por ahí la Meisho M10 desarmada, y ahí la pueden ver, que es una locura la forma de construcción que tiene, no solo los materiales sino la forma como es construida. Son de las mejores de China, pero punto para todas dos, porque los materiales son muy buenos en ambas máquinas. Ahora, todas dos tienen una pantallita, y aquí el punto va para la VGR. ¿Por qué? ¿Por qué va para la VGR? Porque pues vean esta diferencia. Es cuestión de diseño, ¿no? Es solo cuestión de diseño. Digamos que no tengo problema si me da simplemente el porcentaje por hora, ¿no? Y pues
acá me lo da por minuto, de minuto a minuto, desde que parten los 300 minutos se puede ver todo con mejor precisión, pero no es ningún problema. De todas maneras sí le voy a dar el punto a la VR porque la pantallita es mucho más bonita, donde me muestra hasta los RPM. Acá me muestra el esfuerzo que hace la máquina, lo hace ver aquí, ¿no? Pero pues nada más, aquí tenemos mucho más detalle en la 001, así que el punto va para la 001. Y como las encendí, pues vamos al ruido, pero antes de hablar del ruido vamos a los RPM, y aquí el punto es para la VR porque llega hasta 9000 revoluciones, de 7000 a 9000. Digamos que en la primera velocidad de esta es la mayor de esta de acá, ¿entiendes? Pero hay algo que tengo que decirles, que esta de aquí llega a 10 watts de potencia y esta de aquí tiene 13 watts de potencia. Es un dato importante, pero de todas maneras el punto se lo lleva a la 001 porque es mucho más fuerte. Y el ruido yo creo que es punto para todas dos, porque escuchen, vamos a colocarla 7800 y le doy a todas dos porque todos dos están suaves, pero o sea, si es por solo la comparación, digamos que el punto se lo lleva a esto porque es más suave aún siendo más potente. Vamos a colocarla en las 9000. No es un ruido alborotado, no es suficientemente silencioso, se podría decir así, ¿no? Para lo que ofrece, yo diría que silencioso está. Vamos a los accesorios, que en este momento no los tengo aquí, pero a ver si les dejo imágenes, o simplemente ya saben, si ustedes son uno de los que van por estas máquinas, deberían ya tener un uso más o menos profesional, ¿no? Y siendo un uso profesional, ya ustedes, yo sé y estoy seguro que estás usando los peines Quartz. En ese caso, pues no tendría validez. Vamos a dejarlos ahí neutrales. De todas maneras, los peines son completos, de calidad regular en ambas máquinas, ok. Yo siempre he sido usuario en peines de los peines Quartz. Últimamente ya no los uso porque tengo los peines que llegaron a esta máquina de motor vectorial. No hay mejores peines, creo yo, que esos hasta ahora, los que yo he usado, los que de todas las máquinas que han visto en mi canal. Cuchillas compatibles, sea aquí que aquí, ok. Le puedes poner las cuchillas aquí las que quieras y acá también. Son máquinas que, sea la interna que la externa, se pueden cambiar las cuchillas fácilmente. Y en cuanto a accesorios, ¿no? Que estaba hablando de los accesorios, pues aquí trae un cepillito por ahí de limpieza, pero lo que me gusta que el Meisho trae de accesorio válido creo yo, es el destornillador y un coso que trae un cosito ahí para regular la cuchilla, pero no le voy a dar como punto bueno a ninguna de las dos en cuestión de accesorios, ok. Se dieron cuenta que esta comparación fue más o menos igual a lo que fue la 001 con la JRL Onyx. Cuando hice la comparación, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero ya digamos que aquí hay algo mejor que la JRL. Aquí tenemos 13 watts de potencia, tenemos mejores materiales y por un precio que es la mitad. Por eso es que yo prefiero esta antes de la JRL, ¿no? Y en este caso tenemos aquí, ya depende de lo que tú buscas. Bajo mi recomendación, yo te puedo recomendar la 001 simplemente por los RPM. De ahí a ojos cerrados te voy a recomendar la Meisho M8F. Para mí es mejor por mucho que la 001, por cuanto la 001 tenga los 9000 revoluciones por minuto con estas 21 velocidades. Es simplemente mi recomendación, es desde qué punto de vista los veo yo, ¿no? Acá uso la máquina como llega, ok, así como está es lo que lo voy a usar. Chillas no se encajan, la fuerza no es mucho en RPM, pero es que es suficiente. Yo no he tenido ningún problema con eso. En cuanto a ergonomía, a pesar que las dos, como dije, son casi del mismo tamaño, exactamente digamos del mismo tamaño, ¿no? Y yo aún así prefiero la ergonomía de esta, ya que tiene aquí para apoyar los dedos en esta parte, vean, aquí también tiene para apoyar el dedo. Pues bueno, yo me siento más cómodo con esta de aquí. Así que mi gente, este video era para quien tenía dudas, porque algunas personas me habían preguntado ya desde antes, ¿no? Pero una comparación un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Ya saben mi gente, como siempre, link en la descripción de las dos máquinas y de otras recomendaciones muy buenas que siempre te estoy dejando, también de máquinas que van saliendo, siempre tienen que ver en la descripción y en el primer comentario que ahí dejo todos los links, ok. Como siempre ya sabes, dale like, déjame un comentario y nos vemos en otro video.